aquí, Señor, pasa por aquí, Señor, pasa por aquí. Oh Señor, pasa por aquí. Oh Señor, pasa por aquí. Espíritu Santo, pasa por aquí. Espíritu Santo, pasa por aquí. Oh Señor, pasa por aquí. Oh Señor, pasa por aquí. Lléname de ti, Señor, lléname de ti. Lléname de ti, Señor, lléname de ti. Oh Señor, pasa por aquí. Oh Señor, pasa por aquí. Oh Señor, pasa por aquí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, que el Espíritu Santo de Jesús resucitado descienda abundantemente sobre nosotros y sobre todo el mundo, y que sus dones nos renueven y estén siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hemos llegado al final de la Pascua. Estamos celebrando Pentecostés. Algunos le llaman el día del nacimiento de la iglesia, pero en realidad la iglesia nació poco a poco y despacito, según Jesús fue realizando su obra, predicando y trayendo a todos el reino de Dios. Así que hoy la iglesia toma conciencia de que el Espíritu Santo está presente en su vida para que todos y cada uno de nosotros seamos otro Cristo. Y el ser otro Cristo significa ser cristiano. Eso es lo que significa la palabra cristiano. Por lo tanto, sintamos hoy la conciencia de que la misión de Jesús de traer al mundo el reino de Dios ahora está sobre los hombros de la iglesia, o sea, sobre todos y cada uno y cada una de nosotros y nosotras. Y con este espíritu vamos a comenzar pidiéndole al Señor el perdón por nuestras ofensas. Le pido a todos que repitan conmigo este diálogo penitencial. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y danos tu salvación. Amén. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve hacia la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de todo tu pueblo. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de todos nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de todo tu pueblo. Señor, ten piedad de todo tu pueblo. Señor, ten piedad. Reconciliados con el amor del Padre, ahora somos dignos de adorarle y alabarle. Gloria a Dios en el cielo. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. En la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos y te adoramos. Te bendecimos y te adoramos. Te glorificamos y te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Padre Todopoderoso. Señor Dios Rey Celestial, Padre Todopoderoso. Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios.
el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, 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 amén. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, amén. Oremos. Dios nuestro, Padre Santo y amado, que por el misterio de esta fiesta de Pentecostés santificas a tu iglesia extendida entre las naciones, derrama sobre toda la tierra los dones del Espíritu Santo e infunde en el corazón de tus fieles las maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la santa palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, un ruido del cielo, como un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas que se repetían, posándose encima cada uno. Se llenaron todos de espíritu y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en su lengua del espíritu le sugiriera. Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Enormemente sorprendidos preguntaban: ¿no son galileos todos ustedes que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno lo oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, y en el Ponto y en Asia, en Fragia o en Pasfilia, en Egipto, o en la zona de Libia, en Limita, o en Cirene. En algunos somos forasteros de Roma, otros judíos y proselitos. También hay crescentes y árabes, y cada uno los oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. ¿Cuántos son tus obras, Señor? La tierra está llena de tus criaturas. Todos. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la paz de la tierra. Le retiras el aliento y expira, y vuelve a ser polvo. Envía tu aliento y los creas, y retablas la faz de la tierra. Todos. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras, que les agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la paz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la paz de la tierra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios, que obra todo en todos. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Por lo que lo mismo, que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son solo cuerpos, así es también Cristo. Todos nosotros, judíos, griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en el mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a
en este momento a ponernos de pie. Se va a hacer la lectura de una oración en forma de poema que se llama la secuencia del Espíritu Santo. Es una invocación del Espíritu Santo sobre la vida y la obra de la Iglesia. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, toma de tus dones espléndidos, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Llega a la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Ahora aclamamos con el aleluya la lectura del Santo Evangelio. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Aleluya. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos, y en esto entró Jesús. Se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también les envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Divino, como era, ahora y siempre, por los siglos. Amén. Aleluya, 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 amén. Aleluya, 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 amén. Pueden sentarse. Bien, primera lectura. El Señor cumple una promesa. Durante 40 días se apareció. Lo culminamos la pasada semana celebrando la Ascensión. Después de esos 40 días, el Señor subió a los cielos y les pide que se queden porque va a venir el Espíritu Santo, que lo aguarden. Y la lectura primera de los Hechos de los Apóstoles nos pone el momento en que eso ocurrió. Ahora, hay un detalle que debemos tener en consideración. Hay mucha gente que todo lo que se ve extraordinario, sorprendente y milagroso, rápido va para allá. Bien. ¿Y a qué me refiero? Me refiero
cuando se habla del don de lenguas. El don de lenguas es un don de oración, es un don de interpretación. Y entonces, ¿cómo se manifestó aquí? Se manifestó como le pasó a San Francisco de Asís y a San Francisco Javier, que ellos hablaban en su idioma, pero cada persona entendía la predicación como si él estuviera hablando en el idioma de ellos. O sea, los japoneses escuchaban hablar castellano a San Francisco Javier, pero lo escuchaban como si les estuviera hablando en japonés. Don de lenguas. Son dones que da el Señor. Y entonces lo importante aquí es que esa situación que ocurrió le da a la iglesia un sentido universal. O sea, ¿por qué nos llamamos católicos? Nos llamamos Iglesia Católica porque aunque somos 27 ritos distintos, algunos le llaman 27 iglesias distintas, porque usted tiene al cirofenicio, bizantino, el copto, el caldeo, el armenio, el romano, como somos nosotros en Puerto Rico, etcétera, etcétera, etcétera. 27 ritos distintos, pero una sola iglesia, y cada rito con su patriarca. Incluso los bizantinos, que ahora es lo que llamamos la iglesia ortodoxa, pues está la griega, y está la eslava, y está la rusa, etcétera, etcétera, etcétera. Hay diferentes vertientes. Somos una expresión cultural bien amplia, donde de 27 formas distintas se celebra la Santa Eucaristía, como cena del Señor, como liturgia de la palabra, como presencia del Señor en el mundo en medio de su iglesia. Y ahora, todo eso dentro de unidad. Y los patriarcas de la iglesia tienen a uno de ellos, que es el primero entre los iguales, que le llamamos el Papa. Entonces, la iglesia es universal, hay un sentido de unidad que lo realiza el Espíritu Santo. Por eso es muy importante que nosotros como cristianos estemos conscientes de que hay que laborar en favor de la unidad. Porque aparte de toda esta situación, a lo largo de la historia ha habido muchas otras separaciones por distintas opiniones, casi siempre de tipo teológico. Ahora, el deseo de Dios es que seamos uno. Usted coge el capítulo 17 de San Juan, lo que llamamos la oración sacerdotal, y que algunos le llaman el testamento de Jesús, que durante esta semana que está concluyendo en este día sábado, pues se leyó. Pues Jesús dice que todos sean uno, como tú y yo somos unos. Ese es el deseo de Jesús, la unidad. Y dentro de la diversidad, esa unidad hay que cultivarla, porque a la hora de la verdad, si uno coge la fe y uno mira la historia humana, uno va a ver historia humana con Dios, historia humana sin Dios, como si fuera una historia bipolar o esquizofrénica, de doble personalidad. Y en realidad, ojalá la historia fuera una sola, y al mismo tiempo fuera no solo historia humana, sino también una historia de salvación. Y esa obra la tiene que realizar la iglesia. Para eso viene y ha venido y vendrá siempre el Espíritu Santo. ¿Para qué? Segunda lectura. Para que todos y todas, cada uno de nosotros y nosotras, sean capaces de utilizar los dones que tienen para el bien y el enriquecimiento de la iglesia y del sembrar el reino de Dios en el mundo. No hay excusa. Todos tenemos algo que dar. En la iglesia
Nadie es tan rico espiritualmente como para decir yo no tengo que recibir nada de nadie. Y nadie es tampoco tan pobre como para decir yo no tengo nada que dar. Todos tenemos que dar y que recibir. Por lo tanto, la acción del Espíritu Santo, como dice aquí, es la que me da la fuerza y la capacidad para orar, para pedir perdón y para entrar en comunión con los demás. Y sobre todo para fomentar la unidad. Por eso dice, somos judíos, griegos, esclavos, libres, bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, la unidad. Entonces fíjate hoy, en el Evangelio de hoy tenemos el comienzo del Evangelio que se leyó en la Pascua en el segundo domingo, que concluye con la aparición a Tomás. ¿Y qué hace Jesús? El Señor se aparece en medio de ellos. Y San Juan lo pone bien claro. Están cerradas las puertas. ¿Por dónde se mete Jesús? No, Él no se metió, Él se apareció. Es una aparición. Lo primero que hace es dar la paz. El shalom judío, paz a ustedes. ¿Y qué es el shalom? El shalom es un tipo de saludo y de deseo de paz donde se le desea a la otra persona o a las otras todas las bendiciones y todas las gracias que la presencia del Mesías puede traer. Entonces, todo eso se expresa con esa palabrita, shalom. Entonces, nosotros tenemos otra parecida, que ojalá no se pierda. Llegamos a la casa o salimos de ella. Bendición. Y ojalá sigan pidiéndole la bendición a los papás, y a los tíos, y a los abuelos, y a los padres, no solo el día de Navidad o el día del cumpleaños, siempre. Después del don de la paz, Jesús les muestra su cuerpo. Está glorificado, pero ¿qué quiere? Que no se asusten, que vean que Él es Jesús, el que fue crucificado, que ahora vive. Bien, les enseña por lo tanto las manos y el costado. ¿Y ellos qué? De alegría porque ven al Señor, está vivo. Bien, vuelve a dar la paz y entonces hace un envío. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Como diciendo, ahora prepárense. Ustedes ahora van a vivir y van a hacer lo que yo he estado haciendo. Y no vengan con excusas. Yo no puedo. Yo no sé nada. Aquí no se puede cantar la canción de Pedro Flores. Yo no sé nada. Yo llegué ahora mismo. Si algo pasó, yo no estaba aquí. No. En la iglesia hay que ser una figura activa y no se puede ser vago. ¿Por qué? Porque para eso el bautismo nos hace hijos de Dios, nos hace iglesia, nos hace parte de su pueblo, y por eso tenemos el don del Espíritu Santo, para que nadie diga yo no puedo, yo no sé. Así que lo que uno tiene que hacer es matar el miedo. El miedo en todo en tu vida te anula. Lo primero es coger seguridad y eliminar el miedo, y después, como decimos en buen puertorriqueño, a meter mano. Por lo tanto, el Padre me ha enviado, ahora los envío yo. Entonces, ¿qué dice? Exhaló su aliento sobre ellos. Eso le llaman el ruach. ¿Qué es el ruach en hebreo? El soplo del Espíritu. Si usted va a una misa crismal, donde se bendice el óleo de los catecúmenos, el santo crisma y el óleo de la unción de los enfermos. En nuestra arquidiócesis se suele celebrar el martes santo en la noche, en otras diócesis se celebran los jueves santos en la mañana. Y cuando se bendice el santo crisma, el obispo, haciendo como una cruz,
hace como un soplo de aliento así, como en forma de cruz. Es el Ruach, que nos representa que el soplo del Espíritu Santo, y eso es lo que hace Jesús. Exhaló su aliento sobre ellos. Y entonces, ¿qué les dice? Reciban el Espíritu Santo. Por eso, algunos estudiosos de la Biblia a esta parte del Evangelio de Juan le llaman el Pentecostés de San Juan. La palabra Pentecostés significa 50 días después. 50 días después de resucitar, vino el Espíritu Santo. Era una fiesta ya en una línea agrícola, pero era una fiesta que resaltaba que la presencia del Espíritu de Dios en medio de su pueblo. Entonces, les da el don del perdón a la iglesia. Esto está bien claro. Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengan les quedan retenidos. Esto se lo da a la iglesia. Por eso, cuando tú te vas a confesar, a celebrar el sacramento de la reconciliación, porque tú estás celebrando junto con el sacerdote, tú eres una figura activa que vas a pedirle perdón a Dios y a la iglesia, no al Padre, porque no es el Padrecito el que te perdona. El Padre es el instrumento con el cual se celebra el sacramento, pero el sacramento es una celebración de la iglesia, y por lo tanto tú le pides perdón a Dios y a la iglesia. Y por eso el Padrecito te dice: el Señor te conceda el perdón y la paz. Sí. Por el ministerio de su iglesia. El Señor te conceda por el ministerio de la iglesia el perdón y la paz. Cuando el sacerdote te dice: yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo dice no por él, sino que él es un ministro de una acción. Igual que si te ora porque estás enfermo o tienes una necesidad, no es él el que te bendice, es Dios. El instrumento es el sacerdote, como lo puede ser también un pastor o una pastora, o cualquier otro laico que ora por otra persona. Por lo tanto, todos podemos ser instrumentos del Señor, pero es bien claro que tú comprendas que sí existe la reconciliación y el Señor la puso en manos de la iglesia. Tú debes reconciliarte no solamente con Dios, te debes reconciliar también con la iglesia como pueblo de Dios. Eso lo debes tener aquí bien claro en tu pensamiento, porque el Espíritu Santo nos quiere unidos. Y frente a un mundo como este, que le quiere enseñar al ser humano que Dios no hace falta, y si Dios existe bien y si no también, pues mira, cuando una persona se pone a pensar en sus necesidades interiores, porque las necesidades no son solamente ropa, zapatos, casa y comida, dormir y comer y descansar y divertirse. Hay necesidades que son espirituales, porque en nuestra vida existe una cosa que se llama el amor, y hay una necesidad que se llama felicidad. Amor y felicidad son cosas que se viven, pero tú puedes decir: voy a llenar esta caja de amor. No puedes. Voy a llenar esta bolsa o esta caja de felicidad. Tampoco. No todo lo que existe se ve, no todo, pero hay cosas que no se ven, pero se pueden experimentar, o como dice mucha gente, se pueden sentir. Así que usted recuerde, por ejemplo, cuando existía el periódico El Imparcial, el famoso caso en el hospital oncológico,
en el centro médico del niño pentecostal que tenía cáncer, y el doctor lo viene a ver y lo ve cantándole a Dios, y como el doctor no creía en Dios, se rió de él. Y entonces el niño, bien inteligente, eso salía en el periódico El Imparcial, yo lo leí, lo recuerdo. El niño le preguntó al doctor: doctor, ¿usted cree en el dolor? Sí. Digo, enséñamelo, tráigamelo aquí para hablar con él. Dice: no, eso no es así. Entonces, ¿cómo usted dice que el dolor existe? Porque se siente. Pues yo digo que Dios existe porque yo lo siento. Toma. Le cayó la boca al doctor. ¿Por qué? Porque el que busca encuentra, y el que busca la experiencia de Dios la encuentra, porque Dios es amor. Así que, hermanos, no te canses de buscar, porque Dios habla. Si tú has rezado rosario, si has ido a misa, si has estado leyendo la Biblia, si alguna vez has escuchado una predicación, si alguna vez has orado con otra persona, si has ido a orar a un velorio, o has estado orando por alguien en un hospital o por un enfermo, o has orado por alguien que falleció, o dentro de tus necesidades te has puesto en oración en algún momento, no me digas que a ti Dios nunca te ha hablado. Me puedes decir: nunca me ha interesado el tratar de escuchar a Dios, pero Dios habla, y no lo vas a escuchar con esta oreja, porque el lenguaje de Dios se escucha aquí adentro. Por eso decía San Agustín: busca la verdad de Dios en tu corazón. Oremos. Vamos ahora a responder a esta palabra de Dios con el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a buscar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, vamos a orar para que el Espíritu Santo remueva la faz de la tierra. Cristo, que ha subido a los cielos, nos ha enviado el Espíritu Santo para interceder por nosotros. Por eso pidamos por la Iglesia extendida por todo el universo, para que, impulsada por el Espíritu Santo, haga suyos los sentimientos y las esperanzas de todos los pueblos de la tierra. Roguemos al Señor. Te rogamos, oímos. Por nuestra comunidad parroquial, Santo Domingo de Guzmán, Dansco y Bayamón, y en todos sus sectores, para que el Espíritu Santo nos ayude a todos a valorar más la verdad, a buscarla siempre y a comunicarla con valor. Roguemos al Señor. Te rogamos, oímos. Por todos los pueblos, en diversas razas y culturas, para que el Espíritu Santo abra los corazones al Evangelio y los guíe en la verdad. Roguemos al Señor. Te rogamos, oímos. Por los que se preparan a la primera comunión y a la confirmación, para que el Espíritu Santo les dé la fuerza y la sabiduría para vivir la gracia de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, oímos.
por nosotros aquí presentes, para que podamos crecer en medio del espíritu de generosidad, bondad y de amor. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Vamos, hermanos, a pedir por las intenciones de los hermanos Teresita Ortiz y Pedro Rivera Caro, para que el Señor atienda sus necesidades y responda a su oración. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de Fernando Marrero Colón y de todas aquellas personas que han fallecido a consecuencia de la pandemia que azota nuestra vida humana. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud física y espiritual de los hermanos y hermanas Elsa Aguirre de Ríos, Gabriel Sánchez Vázquez y Cecilia Díaz Ramos, y todos nuestros familiares y amigos enfermos, para que el Señor les conceda salud espiritual y física. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Recibe nuestra oración, Padre Santo y amado, y con el favor de tu gracia, ayúdanos a vivir siempre la presencia de tu Santo Espíritu, para ser una iglesia misionera que haga de la historia humana una historia de salvación. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro afán, nuestras penas, alegría.